Entonces, gracias Yuri por mandarnos a grabar. Entonces, ¿de qué va a consistir esta sesión de hoy? Se llama acompañamiento no directivo, es un nuevo estilo, es un paradigma relativamente nuevo para ayudar a que los ayudados puedan aprender a resolver por y para sí mismos. A lo largo de esta sesión, yo la estoy dividiendo en dos partes. La primera, donde hay mucha explicación de mi parte, y en la segunda, donde podemos interactuar con dudas y preguntas y reflexiones, de manera que podamos ir aprendiendo juntos. Está destinado en una totalidad de hora y media. Entonces, cerca de una hora va a estar compuesta sobre esta explicación. ¿Qué voy a explicar? Voy a explicar la evolución de cómo se ha estado dando este gran movimiento no directivo. Y van a ver que no es tan nuevo en realidad. Digamos que si vemos la evolución histórica, desde hace miles de años, es que hemos estado, o más bien cuando nos ponemos a investigar, descubrimos que desde hace muchos años se ha estado usando el hilo conductor de la no directividad, pero a lo largo de distintos hitos es que podemos ir evolucionando y mejorando y llegando finalmente a épocas recientes donde ya le podemos llamar una disciplina no directiva. ¿Ok? Entonces, va a haber, al principio va a haber poca interacción, pero les pido que pongan sus preguntas en el chat y que las vamos a ir respondiendo en esa segunda parte. ¿Sale? No obstante, en esta primera parte, yo quiero arrancar sí con participación de ustedes. Entonces, les pido que me ayuden a interactuar con esta. Ustedes están viendo ahí un balón de fútbol, una portería, y me gustaría que en este momento alguien se anime y abra el micro y me ayude, ¿ok? El objetivo es que me ayude. ¿Cuál es la situación? Imagínense que yo estoy con unos amigos y que nos pusimos de acuerdo para ir a tirar unos penales porque nos gusta el fútbol, pero yo tengo un problema, no sé jugar fútbol. Y entonces les pido ayuda o le pido ayuda a uno de ustedes o a ustedes en su totalidad. ¿Quién se anima a ayudarme? Tengo el problema de que no sé tirar un penal. ¿Quién me ayuda? Nada más veo sonrisas. Está fácil. ¿Quién se anima? Mira, yo me animo a ayudarte, que no sé jugar al fútbol, pero te ayudo. Venga, Flor, ayúdame. A ver, ¿cómo te ayudo? Tengo un problema, voy a tirar unos penales con unos amigos y no sé tirar penales. Ok. Bien. Primero, ¿desde qué lugar vas a tirar el penal? O sea, si no sabes primero, supongo, no sé si sabes dónde te tenés que parar para tirar el penal. La verdad es que no sé. No. No sé nada. Bueno. ¿Querés que yo te ayude y te diga por dónde te podrías parar para tirar el penal? Sí, por favor. Bueno, y acá vamos a inventar, ¿eh? Yo te diría que tomes el arco, que mires más o menos dónde está la mitad, y que vayas hacia atrás unos 3 metros, de la mitad del arco, 3 metros hacia atrás, y luego ahí te pares, tomes la pelota, la pongas delante tuyo, y con tu pie, bueno, hay que ver si sos derecho o izquierdo, derecho. Entonces te posicionas sobre la pelota, sobre la pelota, no, perdón, detrás de la pelota, y con tu pie, es difícil relatar todo eso, y con tu pie derecho, intentándole pegar con el canto de tu pie, con una fuerza, no sabría cómo, con la fuerza que tengas, para golpear esa pelota y tratar de esquivar si hay un arquero ahí, si hay alguien defendiendo, intentando como engañar al que está por ahí defendiendo para tratar de entrar en algún hueco, o arriba, o abajo, o donde vos te salga. Y luego con fuerza pateas esa pelota hacia adelante, con tu pie derecho, digamos, ¿no? Está ahí.
Muy bien. Muchas gracias, Flor. Entonces, escenario 1 es esto, ¿de acuerdo? Y Flor me estuvo ayudando desde su conocimiento. Gracias por la valentía de animarte a hacer este juego, Flor. Ya no... Ahora, no la situación ya cambió. Imagínense que ahora ya no estoy con mis amigos y que ahora estoy en un estadio repleto de aficionados de ambos equipos, del mío y del equipo contrario. Y que no solo es eso, sino que además yo estoy en México. Imagínense que México nunca ha llegado a una final del Mundial y que ahora yo estoy tirando o soy parte de los que van a tirar el penal en un Mundial de México. Imagínense toda la gente, todos los 120 millones de mexicanos que están tras de mí, viéndome y por favor pidiéndome que por fin una vez en nuestra vida logremos ganar un Mundial. Y ahora, yo le pido ayuda a otro valiente que se anime a ayudarme. Estoy muy ansioso, estoy lleno de miedo. La verdad es que la técnica, gracias a Flor, la fui perfeccionando y gracias a la técnica que me dio, ya sé tirar un penal. Pero ahora el problema no es ese. El problema es que estoy muerto de miedo. ¿Quién me quiere ayudar? Ahora, ¿quién se anima a jugar un poquito con esto? Yo misma, si Te damos quieres. un abrazo, Ángel. A ver, Un abrazo y vos podés. Gracias, Martín, por el abrazo. Begoña, ¿quieres ayudarme? Sí, yo te preguntaría, ¿cuál es tu miedo? ¿A qué tienes miedo? A fallar, al reclamo, al fracaso. Pero estamos jugando. Sí, Esto es un juego, ¿no? Pues sí, pero también es mi profesión. Y si la meto, la gloria. Y si la fallo, la perdición. Así lo vives tú. Así vives tú no meter la pelota, como un fracaso. Sí, en este caso sí. Tengo miedo a todo el reclamo que me van a dar. Y Se estoy supone, claro, me faltaría saber cuál es mi rol. ¿Yo soy el entrenador o quién soy yo? Tú eres Begoña, que me quiere ayudar. Vale, pues como Begoña te digo que lo que importa es jugar, lo que importa es disfrutar. Y si sales ahí y disfrutas y haces lo que al final eso, ¿no? Tu profesión es un juego, se da esa circunstancia, entonces juega, disfruta y el resultado ya se verá. De acuerdo. De acuerdo. Gracias, Begoña. Entonces, fíjense, ¿qué sucede aquí? Para tirar un penal, hay dos situaciones, o en la misma situación o en la otra, suceden dos cosas al mismo tiempo, que necesito una competencia técnica para saber tirar el balón y hay una competencia que no es técnica, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de una competencia técnica, ahora imagínense que tengo a mis dos mejores amigos, uno es Messi y el otro es Cristiano Ronaldo. Y ambos tienen técnicas que me ayudan, pero les digo, estoy muerto de miedo y uno me dice, disfrútalo, es lo tuyo, el resultado, algo parecido como lo que nos acaba de decir Begoña, pero ahora imagínate que Cristiano Ronaldo me dice, no, si la fallas, te vas a condenar. Ambos me quieren ayudar, ¿de acuerdo? Pero al punto al que quiero llegar es, hay dos tipos de cosas que yo debo de aprender para tirar un penal. Un conocimiento técnico, que eso se va aprendiendo porque alguien me va ayudando, alguien me va enseñando, y hay un conocimiento tácito que nadie me lo va a poder enseñar. A lo mejor yo voy a estar muerto de miedo y puede ser que Cristiano Ronaldo resuelva sus miedos de una manera y Messi lo resuelva de otra manera. Y cada uno lo va a resolver a su propia manera porque es una persona totalmente independiente a la otra, individual, es un ser singular. Lo que quiero dejar aquí en claro es que para ir logrando cosas, el conocimiento hay que aprender y saber
diferenciar en que una parte es técnica y otra parte es tácita. Ahora, es igual a poder decir, oye, yo necesito bajar de peso. ¿Qué tengo que aprender para bajar de peso? Yo puedo aprender la dieta, puedo aprender de qué constan los ejercicios, pero ¿qué pasa si yo ya sé todo eso y de todas maneras no bajo de peso? Porque hay un componente tácito que todavía no he aprendido a resolver para poder echar a andar ese plan. Entonces, el conocimiento técnico, ¿cómo se puede adquirir? Es muy sencillo, esto lo hemos visto, es el paradigma de conocimiento que hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo, porque es articulable, es almacenable, es transferible. Si yo sé cómo hacer un banquete de hot cake, yo lo puedo decir, puedo ponerlo en un papel, que eso sería almacenarlo, incluso puedo grabarme, hacer un tutorial y te lo puedo transferir, te puedo decir cómo se hace ese banquete. Pero cómo mejorarlo, o incluso a qué sabe ese hot cake, no voy a poder aprenderlo sino hasta que yo lo pueda probar y hasta que yo pueda reflexionar y probar. Porque el conocimiento tácito no es articulable, no es almacenable, no es transferible. Solo se desarrolla a través de la prueba, del error y de la reflexión. Por eso es que yo puedo tener el paradigma del conocimiento que para ser técnico enseño, pero para el tácito necesito aprenderlo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de ayuda al otro, lo primero que yo hago diferencia es, ¿lo voy a ayudar hacia un conocimiento técnico o hacia un conocimiento tácito? Y en este sentido, lo que vamos a desarrollar en la metodología operativa de la ayuda no directiva está enfocada en el conocimiento tácito. Porque, por ejemplo, yo podría decirte cómo es el equilibrio para andar en bicicleta. Yo podría decirte, agarra el manubrio, dale, pedaléale, avánzale rápido, pero no es hasta que tú estés dentro de la bicicleta que vas a saber qué es eso del equilibrio. Yo no voy a poder transferirte mi conocimiento del equilibrio. Por lo tanto, solo es tácito. Igual que aprender a controlar mis miedos. Por más que tú me digas tu técnica para controlar tus miedos, no va a ser hasta que yo eche a andar mi propia técnica y que yo descubra cómo es que yo puedo controlar mi ansiedad. Así solo lo voy a aprender tácitamente. Y esto no lo estoy inventando yo, esto nos lo dijo Michael Polanyi, que es un gran pensador que nos vino a dar a entender de que el conocimiento se dividía en estos dos componentes, técnico y tácito, lo que nos da pie a saber que lo tácito es lo que vamos a desarrollar personalmente. Y les dejo esta frase. Dice, podemos conocer más de lo que podemos decir. Entonces, esto forma parte de la evolución histórica de la ayuda no directiva y es el hito 5. Ahora, a lo largo de de lo que nos queda de esta hora, mi objetivo es que llenemos estos 9 hitos. Estoy empezando con el quinto porque me parece que es el que me es más sencillo arrancar para poder explicar el resto. Y van a ver que me voy a ir no en el orden numérico, sino en mi propio orden para poder dar a entender de qué se trata toda esta evolución. Y para eso nos vamos a conocer que parte del conocimiento tácito y su evolución se ve influenciada en un entrenador de tenis que es más conocido, posiblemente hayas escuchado hablar de él porque de hecho sigue vivo, ahorita te voy a decir quién es, y él nos ayudó a comprender, no tanto desde una técnica o desde un tecnicismo o de algo bastante técnico, sino más bien más práctico, cómo es que un jugador, y otra vez pongo a colación un ejemplo deportivo porque es más fácil entenderlo desde ahí, ¿no? Pero es aplicable a cualquier ámbito. Pero él era un entrenador de tenis que nos ayudó a ver que un jugador
básicamente había dos jugadores dentro de él. Y no estamos hablando de que si el reptiliano o que si cualquier parte del cerebro. Estamos hablando metafóricamente o prácticamente solo para poder entender cómo se comportaba un jugador. Y nos dice, un jugador básicamente es el yo 1 y el yo 2. El yo 1 es ese que me sabotea. Y el yo 2 es ese que se expresa en su total potencial. Básicamente, y el ejemplo yo lo viví. Yo, alguna vez cuando era joven, o bueno, más, yo era jugador de voleibol. Y yo pude reconocer esto cuando me puse a estudiar esto que se llama el juego interior. Pude reconocerme ahí que en mis entrenamientos yo podía hacer un remate espectacular o un saque súper bueno porque me sentía disfrutando el juego. Pero a la hora del juego podía estar apareciendo el yo 1, que es parte de mí y que es el que me restringía. Si te lo pongo un poquito más claro, es así. El yo 1 son todas esas interferencias que yo mismo voy provocando. El miedo, la falta de confianza, cuando me autocondeno, el enojo, el perfeccionismo. Pero el yo 2 es ese potencial. Es esa inteligencia interior. Es cuando está el equilibrio entre el grado de seguridad y el desafío. La armonía, el aplomo, el equilibrio, la paz. Y la técnica que este señor empezó a usar le llamó la concentración relajada en su juego interior, distrayendo al distractor. Y ahorita les voy a hablar de eso. Pero básicamente se empezó a dar cuenta de que era más efectivo dejar de dar instrucciones técnicas y más bien les ayudó a verse a sí mismos para que por ellos mismos pudieran ir descubriendo cómo mejorar su propia técnica, como una especie de espejo. Y descubrió esta fórmula que es bastante lógica. Si nos ponemos lógicos, podemos llegar a eso. Y él dice, desempeño es igual al potencial menos las interferencias. Y entonces, vemos que ese desempeño implica el aprendizaje natural. Hay un aprendizaje natural. Esta palabrita la vamos a usar ahorita un poquito más adelante. Pero entonces, podemos aprender de esta teoría del juego interior la conciencia, la elección y la confianza. Y que justo en medio, en la intersección, existe esa parte de la concentración relajada. Es esa parte donde está la función entre yo y la experiencia. Es básicamente jugar en la zona, fluir. ¿De acuerdo? Entonces, esto es desempeño. Y fíjate, te voy a dar esta frase que es un poco larga y que en fines didácticos pues, no es recomendable poner una frase tan larga, pero nos da a entender esto que Tim Galway, que es esta persona de la que te he estado contando, nos dice y nos da muchas pistas sobre la no directividad. Fíjate, la voy a leer. Dice, yo tengo que admitir que también me he excedido en mis instrucciones al dar una clase, pero un día me encontraba muy relajado, comencé a hablar menos y a observar más. Para gran sorpresa mía, los errores que veía, pero que no mencionaba, se corregían solos sin que el alumno fuese consciente de haberlos cometido. ¿Cómo ocurrían esos cambios? Pues aunque me encontré que se trataba de un hecho interesante, era malo para mi ego, porque no podía considerarme responsable de esta mejora. La mejora era responsabilidad del propio alumno. Y entonces fue un golpe aún mayor para mi ego cuando me di cuenta de que mis instrucciones verbales parecían disminuir las probabilidades de que se produjera la corrección deseada. Sea lo que sea, lo que sucede dentro de su cabeza, está claro que es demasiado. Está esforzándose tanto por seguir mis indicaciones que no puede concentrarse en la pelota. En ese mismo momento decidí que iba a disminuir drásticamente la cantidad de instrucciones verbales y empezó a dar instrucciones a la conciencia. Un ejemplo de esto es que en vez de decirle cómo agarrar la raqueta técnicamente, le decía, a ver, pon atención a cómo es la pelota y cuál es el movimiento que la pelota va teniendo cuando se acerca a ti. De alguna manera distraía al distractor para que pusiera la atención en eso y no en el yo 1. Y con eso buscar que el yo 2 pudiera aflorar. Bueno, no me voy a detener tanto porque son varios hitos,
pero es para poder llegar a esa evolución de la ayuda no directiva, y que en este caso es el aprendizaje natural, el juego interior. Y esta frase te la dejo de Tim Gallwey. Aprender a aprender es más importante que aprender a golpear la pelota. Aprender a superar el miedo es más importante que ganar cualquier partido. El arte de la relajación concentrada se puede aplicar a cualquier tarea dentro y fuera de la cancha. Entonces, dentro de todo de esta evolución, lo ponemos en el hito 7, el juego interior. Poquito más adelante voy a traer el juego interior y lo voy a poner en el hito 8. Así que no comamos ansias, ahorita vamos para allá. Y entonces, la pregunta, ¿qué se requiere para facilitar el aprendizaje natural? Porque si estamos en esta sesión que tiene que ver con cómo ayudo al otro, ¿qué se requiere para que surja su aprendizaje natural si estamos diciendo que no vamos a dar instrucciones? Entonces, vámonos 2500 años atrás a lo que nos dijo Sócrates, la postura del no saber. El sabio es el interlocutor. Y mira, te voy a dejar este diálogo, que lo conocemos gracias a Platón, y es súper resumido el diálogo. O sea, si tú te pones a estudiar el diálogo, pues es más complejo que esto que está aquí puesto, pero yo solo extraje unas partecitas para poder dar a entender de qué iba este diálogo. Entonces, fíjate, Tétetes y Sócrates estaban dialogando. Y Tétetes le dice, oye, es que tengo un problema y no sé resolverlo. Y Sócrates le dice, oye, ¿sabías que yo soy hijo de una partera? Partera, tal cual, literal, la profesión de ayudar a parir a las madres. ¿Sabías que yo soy hijo de una partera? Sí, sí sabía. ¿Y sabías que yo también soy partero? Y dice, ¿cómo? No, por supuesto que no, tu mamá es la partera. No, yo también soy partero. Mi oficio también es ayudar a parir, pero no cuerpos, sino almas. Y me echan en cara que interrogo, hago preguntas, y que no respondo a nada porque nada sé. Dios me impone el deber de ayudar sin alabarme de ningún descubrimiento propio. En compensación, los que conversan conmigo hacen progresos maravillosos sin haber aprendido nada de mí. Y esto lo conocemos por la mayéutica. Y es parte de la evolución histórica de la ayuda no directiva, donde el registro mayor que tenemos y que es el primero que empezó con el cambio paradigmático del tipo de ayuda. El tipo de ayuda donde no te doy instrucción, sino te ayudo a parir. ¿A parir qué? Parir conocimiento, a engendrar conocimiento. Entonces, digamos que como ayudador no directivo, una similitud aproximada, pero no igual, es pues ser partero de conocimiento, donde el conocimiento no lo voy a sacar yo, lo va a sacar la persona, pero yo ayudo a que lo saque. Y luego tuvo su aprendizaje gracias a Sócrates, luego llegó Platón como su discípulo, y de Platón Aristóteles, y de Aristóteles podemos conocer un montón de cosas que tienen que ver con esta no directividad, que en este caso es que se puso a estudiar la naturaleza. Y la naturaleza, a diferencia de Platón, que Platón buscaba como el origen de las cosas, Aristóteles se puso a estudiar y a reflexionar sobre el fin. En vez del origen, el fin. Y a partir del fin, hacer deducciones. Y si estamos hablando de un fin, hablamos de la potencia, de una entidad. Por ejemplo, una semilla tiene la potencia de convertirse en un árbol. Pero una silla no tiene la potencia de convertirse en un árbol. Entonces, si estamos hablando de que hay seres que tienen potencia, también las personas o los humanos tienen potencia. Y dentro de toda su reflexión, llega a una frase que nos dice: el ser humano actúa intencionalmente, tiene la capacidad de actuar intencionalmente. Y a partir de esa reflexión, y que de hecho es considerado como
padre de la lógica o de la reflexión es que a través de la reflexión podemos entender muchas cosas que son de naturaleza universal, o sea, hechos universales que no se pueden contradecir. Y a partir de aquí es que podemos ir entendiendo el fundamento científico. Poquito más adelante te voy a hablar de que esta propuesta no directiva está fundamentado en la ciencia y que hay las ciencias primeras y luego todas las demás que ahorita vamos a entrar. Pero, de hecho, Aristóteles, basado en su pensamiento, es que luego se desarrolló lo que hoy conocemos como la praxeología, que es la ciencia de la acción humana. Y parte de estos tres principios que son irrefutables. El principio de la conciencia, o sea, que el ser humano tiene conciencia. La existencia, que poquito más adelante voy a hablar sobre la existencia en sí misma, y la acción. Y se puso a estudiar la acción, la ciencia de la acción humana. No voy a profundizar totalmente, pero esto es fascinante. En alguna otra sesión nos ponemos más intensos y nos ponemos más profundos, porque esto podría tomarnos pero muchos minutos y que podríamos ir reconociendo estos axiomas. Lo que quisiera ahorita, que en este momento te propongo con lo que te quedes es que estos axiomas son definiciones o frases que no se pueden refutar sin contradecirse a sí mismos. Y que a partir de este axioma 1, que es el humano actúa intencionalmente, se van deduciendo a partir de la lógica, porque también Aristóteles nos dice que el ser humano, a diferencia de otras especies, tiene esta capacidad reflexiva y que además tiene una finalidad y que basado en la reflexión podemos entender su finalidad y que en todo este camino entonces podemos comprender principios humanos que son naturales para cualquier humano. Y estos son los que en algunos otros foros ya los he dicho, pero que aquí lo podemos demostrar. Como bien te digo, en otra sesión vemos la demostración, pero que te vayas quedando con que a partir del axioma 1 podemos ver que pues el ser humano se dirige hacia determinados fines, parte de una realidad de escasez o insatisfacción, y que va hacia esos fines porque tiene la expectativa, la esperanza de llegar a un estado de mayor beneficio. Y ahí podemos ver el principio de la confianza y el principio de la conciencia, que es la capacidad creativa de las personas, o sea que tenemos la capacidad de aprender. Y que entonces, como tenemos la capacidad de la conciencia, que es un instrumento para ser más eficaces, más eficientes. Esa es nuestra tecnología. Y que entonces, a partir de la conciencia, se nos presentan opciones y que yo decido naturalmente. Ahorita tú estás decidiendo quedarte aquí, pero también podrías decidirte renunciar a esta sesión e irte. Cualquiera que sea tu decisión, todo el tiempo estás decidiendo porque no se puede no decidir. De lo que decides, eres 100% responsable. Por eso es que está la voluntad natural. Siempre hacemos lo que queremos, pero entendemos que lo que hacemos, lo hacemos porque queremos llegar a un mejor lugar. Estamos medio intensos, ¿no? Entonces, no te preocupes, no vamos a profundizar tanto, pero de aquí podemos llegar a los principios humanos. Conciencia, libertad, responsabilidad, confianza, compromiso. Y algo que le aprendimos desde Aristóteles es el principio de la coherencia, donde nos dice, si el ser humano actúa intencionalmente y se quiere dirigir hacia ciertos fines, la coherencia es utilizar los medios que yo tengo de manera más eficiente para poder llegar a esos fines. Por lo tanto, la felicidad natural o la plenitud o la eudaimonia, que es lo que nos proponía el estado de mayor satisfacción del ser humano que nos propone Aristóteles, es vivir en coherencia con tu propia naturaleza. Ok. Esta es la parte más densa, ¿eh? Ya ahorita ya le voy a bajar. Por lo tanto, de Aristóteles podemos tener estas tres ideas o estas tres reflexiones. La idea de que el ser humano requiere deliberación, reflexión, para poder conseguir descubrir cómo resolver sus problemas.
pero también que aprendemos haciendo. No solo aprendemos basado en la reflexión, sino que además, cuando yo estoy reflexionando, hago hipótesis sobre lo que yo necesito hacer para conseguir mi fin. Pero no es hasta que echo a andar, conocimiento tácito, hasta que lo hago, que entonces me doy cuenta si lo que deduje era cierto o era conveniente o no. Por eso aprendemos haciendo, no solo reflexionando, sino haciendo. Y que entonces todo ente por naturaleza tiene una finalidad, y la finalidad del ser humano es la felicidad. No sé si me están dejando cosas en el chat. Pero mira, mi primo Oscar ya nos dejó ahí un YouTube. Bueno, ahorita hablamos de ello. Ok, entonces, esto nos lo dejó Aristóteles, la praxeología, aprender haciendo. Y esto lo ponemos, entonces, en el hito 2, y ya se está conformando toda esta evolución. La mayéutica de Sócrates, la praxeología de Aristóteles, y ahorita vamos a llegar a los demás. Ahora fíjate, pasaron muchos años cuando surgió el sentimiento de angustia. Imagínate después de la Primera y Segunda Guerra Mundial que llegó un movimiento donde nos dice que el ser humano está solo y se tiene que hacer cargo de sí mismo. Y cuando te dicen que tú estás solo porque nadie se va a hacer cargo de ti, se genera esta angustia. Imagínense lo disruptivo de este pensamiento en esa época. Pero gracias a esos pensamientos es que podemos aprender que, basado en la angustia, podemos entender el existencialismo. Que lo podemos dividir en estas dos cosas. Lo objetivo y lo subjetivo. Y lo que más quería realzar el existencialismo es que el ser humano es subjetivo, que lo que siente es subjetivo, que su miedo es solo de él y es singular. Y que si alguien más tiene miedo, pues será suyo y exclusivamente de él. Y que entonces su esencia y su propia felicidad es subjetiva también. Por lo tanto, no puede depender de otras personas para ser feliz, depende de sí mismo. Y como todo este movimiento es influenciado por los movimientos anteriores, nos dice y nos realza, es imposible no elegir, todo el tiempo estamos eligiendo, por eso es un principio. Y de lo que eliges, eres responsable. Tú aquí eliges, tu conciencia te da para saber qué implica que me como una u otra cosa. Pero la responsabilidad es el requerimiento lógico y consecuente de nuestra libertad. De hecho, le conocí a uno de mis maestros, que él dice que no lo inventó él, sino que a su vez lo escuchó de alguien más, que la palabra libertad y responsabilidad debieron haber estado juntas. No sé en qué momento se separaron, pero es responsabilidad, porque la responsabilidad es a partir de lo que vas decidiendo. No te puedes quitar la responsabilidad de lo que decides. Por eso entonces te dejo esta frase de Jean-Paul Sartre, que es uno de los representantes del existencialismo, que nos dice, el humano está condenado a ser libre, porque no se creó a sí mismo, sino que fue puesto en este mundo. Y depende de él su existencia. Entonces, ¿qué rescatamos en esta evolución del existencialismo? La confianza en el poder creativo y singular del ser humano, con sus diferentes exponentes que están acá puestos. Y esto dio pase, a ver, veo el tiempo, vamos bien. Dio pase entonces, en esta evolución histórica, al existencialismo. Ahora sí, ya hablamos que la praxeología son axiomas y son definiciones que aplican a todo ser humano. Y esto lo vamos a usar en algo que se llama el continente. Y el contenido tiene que ver con el existencialismo, o sea, con la subjetividad de cada persona. Estos dos conceptos ahorita los voy a usar un poquito más adelante. Pero ahora sí, ¿se puede ayudar entonces? Si estamos hablando que cada uno es responsable de sí mismo y su aprendizaje depende de sí mismo,
y que yo no puedo transferir conocimiento tácito porque es imposible. Lo que sí puedo transferir es conocimiento técnico. De hecho, paréntesis, ahorita yo estoy transfiriendo conocimiento técnico. Ahorita no estoy provocando conocimiento tácito, o no es mi intención al menos, ¿no? Pero entonces, si estamos diciendo todo esto, pareciera que no se puede ayudar. Entonces, ¿se puede ayudar? Se puede ayudar a parir conocimiento. O sea, la pregunta es, ¿se puede ayudar a parir conocimiento tácito en otros para que aprendan de manera natural, tomando en cuenta que el ayudado es capaz de engendrar conocimiento y a la par es libre y es el único responsable de su propia existencia? Bueno, si la respuesta fuera no, aquí se acaba el curso, ¿no? La respuesta, parte de la respuesta, nos la da la fenomenología, que la usamos como una técnica para llegar a la verdad, a los axiomas que les expuse con Aristóteles. Es una técnica para llegar a los axiomas. ¿En qué consiste la fenomenología? Tomar las vivencias puras de la esencia. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo, Ángel? Tranquilos. Es algo complejo, pero que te lo resumo aquí. Es que tú tengas como ayudador una actitud de desconexión. O sea, desconéctate momentáneamente solo cuando estés ayudando bajo este tipo de ayuda, porque fuera de esto, vuelve a tu naturaleza humana, ¿no? Pero cuando estamos ayudando, ayuda desde una actitud de desconexión, donde entonces reconoce tu juicio que tengas cuando la otra persona te está pidiendo ayuda y elimines el juicio, o no lo elimines porque no lo vas a poder eliminar, pero páusalo. Pausa tus sentimientos, o tu deseo, o tus vivencias, o tus experiencias. Una ayuda no directiva implica pausar tu juicio, pausar tu sentimiento, pausar tu deseo, pausar tu vivencia. Desconectarlo momentáneamente mientras ayudo. Porque si yo pongo mi juicio, si yo pongo mi sentimiento, yo pongo todo esto, entonces no estaré ayudando a parir conocimiento. Por eso es que surgió el término de la duda universal. O sea, no es abandonar la tesis que has practicado. Más bien es abstenerse de emitir el juicio por completo. Pero cuando digo por completo es por completo. Hay veces que yo cuando escucho, intento escuchar lo que está entre líneas. Eso no es fenomenología. Eso es otro tipo de ayuda. Cuando yo te hablo de la fenomenología es la extracción pura y sin juicio de lo que me está diciendo el ayudado. Ahorita lo voy a dejar más claro cuando hable de las competencias. Entonces, Husserl nos dice, que es el exponente de la fenomenología, el humano no expresa verdaderamente en lenguaje toda su vida anímica, ni puede expresarla, pero con lo que expresa podemos ir entendiendo, o más bien podemos ayudarle a que esa misma persona entienda la esencia de lo que verdaderamente quiere lograr. Entonces aquí completamos esta parte histórica en su cuarto hito, que es la fenomenología. Ya va agarrando sentido esto, ¿no? Entonces, fíjate, otra vez la pregunta, porque el ayudador lo que hace realmente es catalizar. Catalizar, ¿qué implica? No podemos enseñar, pero sí podemos crear las condiciones para que surja el aprendizaje. Y esto nos lo dijo el siguiente pensador o el siguiente movimiento que forma parte de toda esta línea no directiva. Podemos poner las condiciones para que la persona pueda parir el conocimiento. O sea, que surge el término de la reorganización o la autorregulación, y es provocar los ajás, o los insights, o los eurekas. Entonces, digamos que el ayudado trae un problema, y en vez de que yo se lo resuelva, yo a partir de la metodología
le ayudo para que él tenga por sí mismo sus ajás. Y entonces tenga una reorganización. Y esto en la práctica puede ser como me surgió a mí con una sesión. Me llega y me dice, yo quiero bajar de peso porque peso 120 kilos y basado en las competencias, en la fenomenología y todo lo que estoy a punto de explicar, la persona pudo reorganizarse, yo regresándole lo que me estaba diciendo, pudo concluir por sí mismo que no quería realmente bajar de peso, sino quería terminar su escuela preparatoria. Ahora, como yo no juzgo, yo estoy ahí para ayudarle eficientemente a que desarrolle conocimiento tácito. Y si lo que realmente buscaba era eso, pues entonces le ayudo a eso. Ahorita seguimos con los ejemplos. Pero entonces, este movimiento, ¿qué nos dice? Dice que hay tres condiciones fundamentales para poder ayudar desde este tipo. Y fíjense, lo que estoy explicando ahorita es tal cual como surgió la no directividad. Justo aquí es donde se reconoce la no directividad y es la aceptación incondicional del individuo, crear ese clima carente de juicio, carente de evaluación externa y una comprensión empática. Ahora, estos eran los conceptos o las tesis que se expusieron en este movimiento en sí mismo. Ahorita más adelante te voy a decir qué es lo que para la ayuda no directiva, con lo que sí nos quedamos, porque hay cosas con las que no nos quedamos, pero porque fueron parte de esta evolución histórica de la ayuda no directiva. Entonces, este máximo exponente es posiblemente, has escuchado de él, con su terapia no directiva o su terapia humanista de Carl Rogers. Carl Rogers nos dice esta frase: cuando un maestro, un padre o terapeuta u otra persona con funciones facilitadoras permite al individuo una absoluta libertad de expresión simbólica, fomenta su creatividad. Entonces lo que estamos buscando es fomentar la creatividad de las personas. Si se fijan, la ayuda no directiva no está orientada en sí misma a resolver el problema exacto que nos está diciendo, sino más bien fomenta para la creatividad de esa persona, para que esa persona sea la que consiga ese objetivo. Esta aceptación incondicional lo deja en libertad de pensar, de sentir y ser lo que guarda en lo más profundo de sí mismo. Estimula la apertura y el juego espontáneo con los preceptos, conceptos y los significados, lo cual forma parte de la creatividad. Entonces, Carl Rogers nos trae el humanismo o la no directividad. De hecho, él engendró este concepto de la terapia no directiva, la terapia no dirigida, donde imagínense, si has tomado terapia alguna vez, muy posiblemente es desde la filosofía Gestalt o freudiana, pero imagínense que llega él con una propuesta distinta donde dice, no te voy a evaluar, te voy a dejar que hables y no te voy a dirigir, desde una terapia. Ahora, terapia no directiva no es lo mismo que ayuda no directiva, pero forma parte de esta evolución. Lo que rescatamos en mayor medida es el enfoque metodológico del concepto de la no directividad. O sea que nuestro método está basado en gran medida en esta no directividad que conocemos a partir de Rogers. Ahora sí, ya casi a punto de terminar esta parte. Entonces, ahora sí, ¿cómo ayudar? Tomando en cuenta que el ayudado es capaz de engendrar conocimiento y a la par es libre y único responsable de su propia existencia. ¿Cómo hacer parir? ¿Cómo catalizar conocimiento tácito en otros para que aprendan? Y ahora le sumamos esto, de manera natural y sin emitir juicios. Cada vez se pone como más difícil, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Como que suena a que la otra persona, pues ya, que se haga cargo de sí misma y sin ayuda. Bueno, sí, porque el conocimiento tácito lo vamos desarrollando naturalmente también. Ahora, esta ayuda es para hacerlo más eficiente ese proceso. Por lo tanto, ¿se acuerdan de este señor que les dije hace unos minutos, Tim Galway? Imagínense que ahora volvemos otra vez a Estados Unidos, a años recientes, donde este señor desarrolla el juego interior y va teniendo discípulos y estos discípulos lo van aplicando en el deporte primero
John Whitmore, Alan Fine, Graham Alexander, aprenden de Tim Gallwey. Tim Gallwey se ve influenciado a su vez por Rogers, y Rogers por la fenomenología, y todos han sido influenciados por sus antecesores. Imagínense entonces que lo aprenden también que los mismos, o sea, imagínense que le están ayudando a personas que juegan tenis o que juegan golf allá en Inglaterra o en Estados Unidos. Y estos deportistas, que además algunos eran empresarios, les empezaron a decir, oye, esto está fenomenal, ¿cómo me puedes ayudar con la técnica del juego interior? ¿Se puede llevar a mi trabajo? Sí, sí se puede llevar al trabajo, vamos intentándolo. Entonces, así surgió esta ayuda en otros sectores que, además del deporte. Entonces, imagínense que McKinsey los contrata para que pudieran desarrollar la estructura o el modelo que seguían al momento de ayudar. En ese momento no lo tenían así de sistematizado. Lo aprendían porque Tim Gallwey se los enseñó, pero entonces McKinsey quería explotar esto y quería hacer negocio de esto, que esto es totalmente válido, pero ¿cómo lo volvemos un sistema para poderlo enseñar y para poderlo replicar y todo esto? Entonces dice John Whitmore, que es el que estamos viendo aquí, nos pidieron desarrollar una estructura que enmarcara la disciplina que estábamos practicando. Un modelo que explicara lo que sucedía en las canchas y en otras partes del programa. Y así surgió esta terminología que se llama GROW, que si bien es un acrónimo, también es una palabra que en inglés significa desarrollo, crecimiento, pero más allá de la palabra desarrollo, nos dice que durante la conversación van sucediendo en etapas. Cada una de las letras es una etapa de la conversación. Me gustaría que me pusieras en el chat si ya conocías el modelo GROW, ¿no? O sea, si sí, si no, solo como para ir tanteando cómo anda el conocimiento en este grupo respecto a esta propuesta, por supuesto. Gracias, Carlos, Primo, Alicia, Jaime, gracias. Muy bien, entonces, imagínense que durante la ayuda vamos ayudándole a la categoría de goal, de la meta, con preguntas como, ¿qué quieres lograr? Ni siquiera te estoy diciendo nada más que preguntas sobre la meta. ¿Qué quieres lograr? Dice Florencia, lo había escuchado, y Laura, del coaching. Ya, bien, gracias. También hay categoría de R, que es reality, o la realidad. Oye, ¿dónde estás parado frente a eso que quieres lograr? ¿Qué restricciones tienes frente a eso que quieres lograr? Eso es reality, realidad. Ahora, otra etapa es de options, opciones. Ok, de acuerdo a lo que quieres lograr, ya me dijiste que estás parado en este lugar, ¿qué opciones ves? ¿Qué opciones tienes? Estas preguntas van detonando el potencial creativo para provocar el engendramiento del conocimiento tácito. Y esta es la categoría de opciones. Y la categoría de will, que es la voluntad o las acciones, es de acuerdo a lo que quieres lograr y que partes de este lugar y que ves todas estas opciones, ¿qué es exactamente lo que harás y cuándo? Y esto, cuando se respeta la no directividad usando este modelo, o más bien estructura conversacional, va provocando que yo no te diga tus acciones, sino más bien tú te digas las acciones. Yo solo te voy ayudando, escuchándote y haciéndote preguntas, haciendo silencios y las demás competencias que ahorita vamos a ver, en función de una estructura dinámica que va y viene en cuanto a la meta, la realidad, las opciones y la voluntad. De hecho, esta estructura ya evolucionó. Ya no solo son estas 4 letras. Hay una más, ahorita te la voy a decir. Para que entonces, ¿right? Ya no se movió, podamos llegar a esta frase que te dejo de John Whitmore. Somos similares a una bellota que contiene en su interior
todo el potencial para convertirse en un majestuoso roble. Necesitamos alimento y estímulo y luz para crecer, pero el roble ya se encuentra en nuestro interior. Es el potencial que nos hablaba o que hemos hablado desde el principio. Esto entonces forma parte de la evolución con la estructura conversacional Grow, gracias a los exponentes que estamos viendo aquí. Ahora sí, fíjate cómo hemos llenado entonces toda esta evolución. La mayéutica, la praxeología, el existencialismo, fenomenología, el juego interior, la no directividad, el conocimiento tácito, que fue de lo primero que hablamos, y ahora una estructura conversacional para la metodología de la ayuda no directiva. Por ahí entonces, nos dice Laura, yo lo había conocido del coaching. Fíjate qué curioso. Te voy a hablar de algo que está muy relacionado con eso. Y ahora sí ya estamos metiéndonos en dar la mayor explicación sobre en qué consiste esta ayuda no directiva. Y primero entonces hay que separar que cuando yo ayudo, debo de tener conocimiento de que hay un continente en esta ayuda y hay un contenido que es distinto. Son de naturaleza distinta. Cuando yo ayudo poniendo este recipiente para que el ayudado ponga el contenido. Este continente o este recipiente tiene que ser lo más puro posible para no ensuciar el contenido. Si yo tengo un vaso o este frasco con toques de directividad, o sea, suciedad, en este término, permítame usar esta metáfora, si yo lo ensucio, estaré ensuciando el contenido. Y lo que hemos visto desde que arranqué esta sesión, y desde Sócrates, desde que tenemos la capacidad de ser conscientes, que depende de nosotros mismos, ir encontrando nuestra esencia y todo lo que ya hablamos, yo voy a manchar eso con directividad y estaría faltando a su esencia. Lo malo también es que si yo tengo una postura con tintes directivos y si la persona está confiando en mí y si no sabe usar este método, podría asumir que yo soy un gurú y que entonces lo que yo le diga pues va a tener muchísimo valor. Y de eso no se trata la ayuda no directiva, sino todo lo contrario. Totalmente no directiva, en el sentido que yo solo uso competencias dentro de un marco, dentro del continente, que se enfoca en respetar los principios humanos que ya vimos. El continente está formado de los principios donde asumimos que el ser humano tiene conciencia, tiene libertad para elegir, puede asumir la responsabilidad, tiene confianza, compromiso, y que depende de ser coherente consigo mismo o consigo misma, es que va a desarrollar sus fines que quiera lograr para ser feliz. Continente contenido. Y estos son los principios que te acabo de decir. Los pongo en una manito o en una manita. Acá en México se usa más manita, en otras partes de América se usa manito, para que puedas como recordarlos más fácil, ¿no? Imagina que iniciamos con conciencia con este dedo, libertad, responsabilidad, confianza, compromiso, pero que la coherencia es usar esos principios, usar la mano. Ser coherente es que todos estos vivan en comunión. Eso es ser coherente. Ahora, ¿cuáles son entonces esas metacompetencias que te he estado anticipando que voy a decir para ayudar finamente, no directivamente? Las cuatro metacompetencias no directivas son estas cuatro. Atención fenomenológica. Ya ahorita, a este punto, ya podemos usar estos términos, ¿no? Porque si yo hubiera usado estos términos al principio de la sesión y si nunca habías escuchado esto, ibas a decir, ¿de qué rayos me está hablando Ángel? Atención fenomenológica. Sin juicio, observar sin juicio, escuchar sin juicio, percibir sin juicio. ¿Qué implica eso? Escuchar lo que me dice. Por ejemplo, nosotros usamos un papel y un lápiz o algo con que anotar y apuntamos estrictamente lo que nos dice el ayudado.
Si esa persona me dice, me siento triste, yo no estoy leyendo entre líneas y digo, no, eso no es tristeza, eso es depresión. No, eso no estoy haciendo. Si tú me dices, estoy triste, yo apunto, estoy triste y te lo devuelvo. Espejo fiel, te lo devuelvo. Te sientes triste. Hago una síntesis de todo lo que me dices sin meterle yo palabras mías, hago una síntesis y te lo regreso o te lo recapitulo. O te doy registros de lo que conversamos para también regresártelo y que tú sigas reflexionando aun cuando lo ves después de la sesión. Y nosotros hacemos preguntas enfocadas. Si eres consultor, por ejemplo, o médico, o cualquier otra disciplina, por supuesto que las preguntas es una competencia que hay que desarrollar. La diferencia que estamos buscando dar a entender es preguntas enfocadas. ¿Enfocadas en qué? En lo que está diciendo a partir del contenido. Para facilitar el engendramiento. Para ayudarle a que detecte sus prioridades el mismo cliente. O por ejemplo, preguntas enfocadas en la meta, preguntas enfocadas en su realidad, preguntas enfocadas en sus opciones que ve, preguntas enfocadas en lo que va a hacer. Y la comunicación objetiva, que es la explicación del proceso que vamos a vivir. O sea, yo no te voy a, más bien yo te voy a decir en qué va a consistir mi trabajo y que mi trabajo tiene que ver con desarrollar para ti conocimiento tácito. O sea, que tú desarrolles conocimiento tácito y va a ser durante este proceso, estas sesiones y todo lo que implique ese proceso. Por lo tanto, el proceso de ayuda no directiva, te lo estoy resumiendo aquí, es para despertar el conocimiento tácito de las personas a través de una estructura conversacional que Grow evolucionó a Grow o Flow, donde la F es el seguimiento, el following, dar seguimiento a las sesiones para seguir provocando reflexión y acción, porque si hemos estado atentos a esta sesión, nosotros buscamos no tener una sesión nada más, sino porque hemos dicho que aprendemos haciendo. Y en una sesión reflexionamos, pero implica que tú como ayudado no solo reflexiones, sino luego acciones. Y que cuando acciones, posterior a la acción, vuelvas a reflexionar. Eso implica el seguimiento. Dar seguimiento a lo que accionaste para ver qué aprendiste, no solo de la reflexión, sino qué aprendiste de la acción. Continente contenido, donde dirigimos el continente con las preguntas, están acá, pero no dirigimos el contenido. No le metemos nada de nuestras experiencias porque las pausamos a través de estas metacompetencias. Para que el continente, hacemos preguntas para provocar su conciencia, su libertad, su responsabilidad, su confianza, su compromiso y su coherencia. Por eso entonces te traigo esta imagen. Ya estamos a punto de irnos a las preguntas de ida y vuelta, ¿no? No, ida y vuelta no, las preguntas que me quieran hacer. Por lo tanto, gracias Agustín. Por lo tanto, el proceso no directivo, como ya habías visto, es ayudarle a sus ajás. Y por eso es que tienes toda la razón. Esto lo habíamos escuchado en coaching. Solo que no te quería sesgar con otras definiciones de coaching que hemos podido ver en otros lados. Este último hito tiene que ver con la teoría general del coaching. Donde en esta teoría general del coaching, que es donde se justifica y se pone el fundamento científico, se pone en 3 niveles. Es un fundamento científico porque el coaching es una ciencia eidética. Las ciencias primeras. Donde entonces, a partir de este libro, podemos entender que es una tesis doctoral, que no solo es una tesis doctoral, es una tesis donde el doctor Ravier expuso esta tesis en la Universidad Autónoma de Madrid y donde además tuvo el máximo reconocimiento de una tesis.
donde incluso le decían, hacía tiempo que no otorgábamos una calificación tan alta, cum laude, es la máxima calificación que puede sacar. Esta tesis fue desarrollada y defendida por el doctor Rabier, que ese es el último hito, y donde está dividida toda esta teoría en la primera referencia, que es Anteactio, donde está basada en el método axiomático de la lógica y la deducción, donde hablamos del continente. Y de segunda referencia, donde el coaching tiene una finalidad, una teleología, tiene una epistemología que es basada en el conocimiento tácito, donde no nos metemos con su contenido y usamos una metodología no directiva. Y también está puesta la tercera el fundamento científico de tercera referencia, Inactio, donde se conoce la aplicación de la profesión. Por eso entonces podemos llegar a una definición que la ayuda no directiva en realidad es la evolución histórica, donde la podemos clasificar así o definir así, basado en el Eo Ipso Center, que es un centro, es una incubadora de coaches y de facilitadores de la autogestión, donde nos define, que en este caso coaching, ahorita no estoy hablando de autogestión, que es la única metodología profesional especializada en la catalización del componente tácito del conocimiento humano, o sea, el engendramiento que hemos hablado, donde se procura de manera no directiva o sin transferencia que los clientes alcancen sus singulares objetivos y resuelvan sus singulares problemas por sí mismos. Por último, en esta tesis podemos encontrar este diagrama o este esquema donde nos dice cuándo es idóneo, porque el coaching o la ayuda no directiva no es idóneo para cualquier caso, solo es idóneo para cuando se requiera desarrollar conocimiento tácito. Si es desarrollar conocimiento técnico, existen otras metodologías, la formación, la asesoría, pero también depende de la urgencia por desarrollar ese conocimiento. Por eso es que aquí podemos encontrar los 4 métodos para desarrollar conocimiento. El mentoring también desarrolla conocimiento tácito, pero cuando hay tiempo insuficiente, y aquí transfieres experiencias. Ahora sí, te dejo con esta frase de Rabier, que dice, si llegáramos a vivir el 100% de coherencia, lo que no nos van a quitar es la capacidad de seguir engendrando. Lo que eso a su vez te va a seguir generando nuevas experiencias. Porque esto lo dijo porque le decían que puede ser aspiracional llegar al 100% de coherencia. Y sí, ese es como un objetivo implícito, ir buscando el máximo nivel de coherencia. Y así llegamos a la parte final, o estos hitos, estos 9 hitos que conforman el proceso de ayuda no directiva. Por último, antes de estas preguntas que nos quieras hacer, que está basado todo esto en la tesis doctoral, que ya es un libro de hecho, y que te invito a leerlo. Te invito a leerlo para que puedas conocer de más primera mano todas estas referencias históricas, las metacompetencias, y todo que es una obra de mucha coherencia hacia una ayuda no directiva. Y si quieres saber más, me encantaría que platiquemos. Esta es mi red, Ángel No Directivo, las redes del instituto, del Non-Directive Institute, y la página del nondirectiveinstitute.com, donde ya hay cursos que tú puedes llegar a ver, que ya están ahí en nuestra academia, y donde los facilitadores que son avalados por el Eo Ipso, pues vas a poder aprender más de primera mano de ellos. Ahora sí, me gustaría platicar en este rato que nos queda sobre qué te pareció, tienes una duda, quieres profundizar en algo, al tiempo que nos queda, ¿no? Y mira, veo una mano levantada, Laura de la Parra. Adelante, Laura. Hola, pues
mucho gusto. Yo llegué a esta reunión por coincidencia, ¿no? Me lo mandó ayer Fátima y me parece buenísima porque yo acabo de terminar el curso de coaching y me hizo mucho cortocircuito el libro de ontología del lenguaje. Okay. Pero bueno, seguí porque me pareció importante, pues me parece que tiene herramientas fabulosas, ¿no? O sea, realmente me sirvió muchísimo eso. Pero me encantó encontrar este autor, que bueno, lo conocí ayer apenas, a Leonardo Ravier, un video de él hablando respecto al autor del libro de ontología. Y bueno, me encantó porque yo antes de tomar el de coaching, tomé un tema de logoterapia. Okay. Y yo dije, bueno, el coaching está buenísimo, pero se queda corto en el ser humano porque no puede las emociones y tiene que llegar al sentido y se complementa muy bien con la logoterapia. Y todo lo que tú comentaste ahorita, pues es como relacionando el coaching con la logoterapia que utiliza la fenomenología Claro. y el existencialismo. Entonces me pareció increíble, ¿no? Que también, bueno, pues no estoy loca, ¿no? Me gustó mucho. Muchas gracias. Gracias, Laura. Sí, fíjate que parte del movimiento humanista, ahí puse a Rogers, pero en el humanismo hay más, ¿no? O sea, está Maslow, por ejemplo, es parte del humanismo. El mismo Víctor Frank, con su propuesta de la logoterapia, pues hace todo el sentido esto que me estás diciendo, porque de hecho es parte de la evolución histórica de la ayuda no directiva, ¿no? Gracias por ponerlo aquí sobre la mesa. No, gracias a ti. ¿Los demás? ¿Alguna reflexión que nos quieran compartir? ¿Alguna pregunta? A ver, voy leyendo mientras. Hay una mano. Flor, ¿quieres comentar algo? Ahora sí, lo hice técnicamente. Ahí levanté la mano. Muy bien. Hiciste las dos. Sí. A mí me pareció súper interesante todo el recorrido que hiciste. Yo soy coach hace 20 años, o sea que yo hablaba de coaching cuando ni yo sabía lo que estaba diciendo, digamos, casi así. Entonces, y hoy casi no hago mucho referencia al coaching, digamos, ¿no? Sino es la mezcla de todo, un montón de cosas. Pero me resulta sumamente interesante porque yo voy mucho por el camino de la no directividad, pero capaz que había dejado como al coaching más de lado, porque el coaching se volvió, o por lo menos es mi experiencia a lo largo de los años, como mucho más técnico. Al final terminaba siendo como una técnica, que ni siquiera tenía que ver como yo me había formado, porque ni existía la técnica, digamos, ¿no? Cuando yo arranqué era como mucho más experiencial, era como una vivencia de conexión, y apuntaba al ser. Yo creo que en la medida que se fue como profesionalizando, se le fue como recortando un poco la parte de la esencia. Entonces ahora cuando trajiste todo este desarrollo, yo una vez incluso creé un taller basado en Tim Galway, pero porque también me atrajo y lo trajo y armé cosas con él. Pero ahora de la manera que vos lo ataste me hace como también integra un montón de cosas. Integra todo el mundo fenomenológico, que yo me formé por otro lado, digamos, ¿no? Entonces como le da una vuelta al coaching que era como un origen mío muy, muy atrás, y como una revalorización en esta integración. Así que me resulta muy interesante, muchas gracias. Como revaloriza algo ahí, y me da mucho gusto, así que le Gracias, agradezco. Flor. Gracias. Fíjate que me hace recordar, yo estaba dudoso porque yo tenía tantas ganas de compartir muchas cosas. Yo llevo estudiando esto ya desde hace años, ¿no? Yo conozco al doctor Ravier en el 17, y a partir de ahí cambió mi vida. Yo solía ser ingeniero industrial y me dedicaba a eso. Y eso me llevó a la no directividad, expresado en coaching, y ahora ya no solo me dedico a eso, sino ahora busco que la organización sea no directiva, ¿no? Que es la autogestión. Por lo menos es como yo entiendo la autogestión, ¿no? En esta ocasión, o lo que yo dije aquí, tiene que ver más con ayuda uno a uno, que es coaching. Pero lo que no estaba, de las cosas que dejé y que no mencioné, pero que me ayudas como a traerlo,
Es, por ejemplo, algo que un colega en España, Gorka Bartolomé, no sé si alguien lo conoce, acaba de hacer también una tesis súper interesante, donde básicamente la tesis, de hecho, yo conozco el resultado porque vi el paper que le hicieron y de hecho está público el paper, está en inglés, donde explica que hizo un experimento con unas personas allá en España y a la misma persona se le pedía que trajera 3 problemas más o menos del mismo nivel, pero que no hayan podido resolver por sí mismos. Y entonces el experimento consistió en ayudarle de una manera con coaching directivo, que yo entiendo que es como esto que tú mencionas, como esta mezcolanza de cosas que a lo mejor habías hecho y has dejado un poquito de lado, algo así te entendí. Pero con coaching directivo, o sea, diciéndole opinión, haciéndole preguntas sesgadas, hasta preguntas finas de, oye, ¿y por qué no has hecho esto? Cosas así. Esa fue una. Luego, el otro problema es, no te voy a ayudar, te voy a dejar solito. Tú solito intenta resolverlo en esta hora y media. Y la tercera, con una ayuda no directiva, pura, sin juicio, así totalmente pura. El resultado fue espectacular. De hecho, ustedes consulten el resultado. Básicamente lo que nos dice es que puso un aparato, que ya no me acuerdo el nombre, se me fue el nombre, pero como estos electrodos que te pone el cerebro para medir la carga energética que está sucediendo mientras está activando cosas en tu mente, en tu cerebro, perdón. Y entonces pudieron ver la actividad creativa de las personas en uno, en otro y en otro método. Y cuando se usó el método no directivo es 3 veces más el resultado creativo gracias a la no directividad, porque eso es lo que busca. Y lo sorprendente para mí fue que el segundo lugar es cuando lo hacía por sí mismo solito. Y en última instancia, cuando había una ayuda directiva, un coaching directivo. Pues es parte de esta misma evolución donde pues ha ido surgiendo a partir de poder integrar, por ejemplo, todo en esta tesis donde está demostrado, está explicado, está estudiado por 20 años, todo esto que hoy traje, ¿no? Y que sigo aprendiendo también. Gracias, Flor, por participar desde el principio y ahora con esta explicación que nos dices. Gracias. Patricia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos encontremos. Yo no me dedico al mundo de la empresa, yo me dedico al mundo de la educación básica, trabajo con maestros y con padres de familia, y el tema es que esta enorme dependencia que tenemos de la directividad, pues empieza desde el entorno familiar, ¿no? Dirigimos todo a los niños, les saturamos de instrucciones, y cuando ya a nivel de media superior o de superior intentamos que los chicos contesten preguntas, hagan investigación, planteen hipótesis, pues todas estas habilidades mucho más desarrolladas, pues ellos están esperando permanentemente que les digamos en qué consiste la tarea, cuál es el producto final que tienen que obtener, cuáles son los indicadores de evaluación de su trabajo. Todo esto tiene que ver con directividad, ¿no? Nosotros estamos trabajando con, no le llamamos intervención no directiva, le llamamos desarrollo de la metacognición, donde queremos romper estas maneras de preguntar de los padres de familia o de dirigirse al niño, igual los profesores, y hago este contexto, perdón que sea largo, pero para preguntar si ya han trabajado estos esquemas, estas habilidades dentro del mundo escolar o con algunas experiencias con padres de familia. En el caso de México tenemos una experiencia en una de las modalidades educativas de centros comunitarios, centros donde los profesores son unitarios, es decir, es un solo profesor que atiende a niños
de diversas edades. Y uno de los objetivos es lo que llaman, a lo que yo he escuchado aquí, la no directividad. Y la verdad es que los padres de familia van aprendiendo un poco a eso, y son regiones indígenas, regiones rurales, y la verdad es que nos han enseñado mucho al mundo de las escuelas urbanas. De ahí se están rescatando algunas experiencias. Es lento. Nosotros mismos provenimos de un mundo muy directivo, muy orientado, y la verdad es que romper ya a nivel de las empresas esto, bueno, pues implica romper años y años de formación. Por eso en el ámbito educativo estamos como muy interesados en, desde el preescolar y la primaria, ir ayudando desde los profesores a romper esto. Mi pregunta es esa: ¿tienen experiencia documentada o hay algún trabajo en educación escolarizada? Sí, mira, ahorita que dijiste documentada, no recuerdo, a lo mejor Jaime puede, que Jaime está aquí, que ahorita le doy la palabra si es que tiene algo por decir en cuanto a la documentación, pero lo que te puedo decir es dos cosas. La no directividad la podemos aplicar en distintos lados. Por ejemplo, en el Non-Directive Institute, ahorita busca, o más bien se dedica a formar a facilitadores de la no directividad, o, dicho de otra manera, a coaches desde la esencia no directiva. También, otra cosa que hace el instituto es formar a facilitadores de la autogestión organizacional, que es otra manera de ayudar desde la no directividad, pero que es algo distinto, ¿no? Una cosa son sesiones 1 a 1, en equipos o individual, y otra cosa es que la organización se relacione de manera no directiva. Esa es otra. Ahora, esto para poder partir y decir, la no directividad, por un lado, si lo vemos como método o como estilo de vida, que es distinto, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy yendo por la vida todo el tiempo haciendo coaching. No, eso no lo hago porque no es mi estilo de vida, porque no se puede. O sea, si yo ahorita estuviera haciendo coaching con tu pregunta, mi respuesta hubiera sido otra. Y además de que no me pediste coaching, ¿no? Pero bueno, eso solo para poder diferenciar entre un método de ayuda y un estilo de vida. Ahora, no obstante, sí hemos hecho o desarrollado competencias en docentes. En docentes sí. Y la gran ventaja es que estamos hablando de docentes que son personas y que las personas pueden desarrollar competencias. Y lo mejor de todo esto es que es desarrollar competencias para que el otro, o sea, para que el alumno pueda vivir más niveles de los principios humanos, porque un alumno, ya sea niño o grande, desde que nace tiene sus 6 principios naturales. Conciencia, libertad, responsabilidad. Todos los que ya vimos con la manita. Ahora, una ayuda no directiva, como padre o como docente, solo consta de desarrollar competencias para incentivar estos principios. Por eso es que estas sesiones las dirigimos así, para docentes, para consultores que quieran aprender, por ejemplo, a escuchar fenomenológicamente, que de hecho ese es el curso que está puesto en la academia. Escuchar fenomenológicamente lo puedes hacer como coach, lo puedes hacer como jefe, como líder de equipo, como padre o madre de familia, pero no como amigo, por ejemplo. O sea, cuando tú hablas con un amigo, pues tú esperas un intercambio, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso. Pero definitivamente sí se puede desarrollar docentes, porque de hecho, yo también pertenezco a una firma de consultoría donde intervenimos en talleres, donde por un lado exponemos un tema y luego llegan coaches que provocan el aprendizaje de eso a través de las mismas metacompetencias. No sé si con esto te respondo, Patricia, pero te invito a que lo sigamos platicando, a que conozcas las conversaciones que desarrollamos en redes sociales,
en LinkedIn, en Instagram, vamos subiendo contenido para poder ir aclarando este tipo de cosas. Gracias por tu pregunta. Rolando. Gracias a ti. Sí, gracias. Bueno, muy agradecido por haber participado de este foro, me encantó, me gustó mucho. Quiero comentar lo siguiente, hace casi 15 años me certifiqué como coach ontológico. Yo estoy en Argentina, donde hay un gran desarrollo del coaching ontológico, y bueno, yo siempre creí que hacíamos coaching no directivo. Hace algo así como 6 años, creo, empecé a escucharlo a Leonardo, justamente en un foro acá que se promovió desde Argentina, donde él hizo una ponencia que incluso desafió en el buen sentido, digamos, a Rafael Echeverría, y algunas cosas que él traía en la ontología del lenguaje. Y entonces yo a partir de ahí empecé a seguirlo y a escucharlo, y a partir de algún momento empecé a transitar una especie de duelo personal que tenía que ver con admitir que la formación ontológica, si bien no es coercitiva, pero bueno, es directiva desde el punto de vista que tiene la mirada ontológica, sencillamente. Yo quiero decir que tengo una enorme gratitud por la formación de coaching y por el proceso vivido personalmente, porque en lo personal hizo una enorme diferencia en mi vida, y honestamente creo, y modestamente creo haber ayudado a muchas personas. Ahora, para ir afinando, digamos, yo en lo particular, de hecho, que también soy constelador familiar y tengo una diferencia total cuando me buscan por una cosa o por otra. De hecho, que lo que más trabajo es en el desarrollo de personas, sobre todo en liderazgo y algunas otras actividades. Entonces, ya hace un tiempo que lo sigo muy de cerca, Leonardo, escuché su presentación de la tesis, después he seguido ahora recientemente, hizo durante la semana del coaching, hicieron 7 videos de cuestiones que no estaban respondidas por la ICF concretamente, pero yo claramente me sentí aludido en mi formación, que no es de la ICF, pero hay muchas cosas generales que corresponden también a lo ontológico. Así que estoy encontrando en toda esta propuesta de Leonardo, y en su tesis doctoral, como una precisión quirúrgica en cuanto a la intervención y en la no directividad. Entonces, debo decir que estoy fascinado por toda esta mirada. Sí que hay, bueno, toda una carga de fundamentos que entiendo que hay que admitir y conocer para poder llegar a la praxis concreta, pero más allá de eso me parece, bueno, extraordinario, y realmente me ha generado una enorme curiosidad. Por lo tanto, quiero como terminar esta intervención preguntándote en cuanto a la transformación, digamos, de quienes venimos de otra mirada, y ver cuál sería el camino, y la verdad que me fascina esto de la facilitación de esta mirada no directiva, ¿no? No sé si he sido claro, pero bueno, ahí estaría la pregunta. Claro, Rolando, gracias. No tenía el placer de conocerte. Me gusta mucho lo que has compartido, y fíjate que lo que yo he descubierto es que varias personas que ya son mis amigos han pasado un proceso similar al que acabas de decir, donde vivieron un duelo. Bueno, no sé si te referías a un duelo tuyo personal, pero además como a un choque de ideas cuando empezaron a conocer este tipo de ayuda no directiva, y que conforme más se meten, más les ha gustado. Para responderte a tu pregunta, o sea, como de qué sigue, yo te puedo invitar a 2 cosas. Por un lado, a leer, y no solo leer, sino estudiar la tesis doctoral. Está muy buena, está larga, o sea, son más de 700 páginas. Al principio no es tan fácil de leer, sobre todo
si nunca has tenido una aproximación a esto, pues hay partes muy densas, ¿no? Pero esa es una invitación. Ahora, la otra es, en el instituto, justamente está para eso, para poder ir ayudando paso a paso a que puedan ir comprendiendo tanto la evolución histórica, que es lo que a grandes rasgos mencioné hoy, como las competencias y las implicaciones metodológicas para poder ayudar desde esta esencia no directiva. Entonces, en el instituto, no es que ahorita te quiera vender, que te metas al curso que ya está puesto, pero en el instituto hay contenido para que podamos ir entendiendo esta propuesta, y en nuestras redes sociales también seguimos desarrollando esto para poder difundir este camino, que es lo que a nosotros nos da mucha paz y nos sentimos en total respaldo desde Leo Ravier, desde su tesis y desde nuestras prácticas que hemos podido desarrollar. Entonces yo te invitaría a eso, a que te mantengas en contacto con el instituto, y si tienes oportunidad de leer el libro, está en Amazon, o sea, tú lo puedes comprar en Amazon, está bastante accesible el precio, y te vas a echar ahí unos 6 meses, más o menos, en leerlo. Gracias, Rolando. Bueno, gracias. Sí, bueno, quería decirte justamente que soy ingeniero civil, así que también compartimos ahí esa dureza de origen. Bueno, muy agradecido, no interrumpo más. Sí, no, gracias. Y en lo que alguien levanta la mano, me hace mucho sentido. Cuando yo me metí a la formación con Leo, yo digamos que fui medio engañado para llegar para allá, porque yo pretendía ser coach de emprendedores. Eso es lo que yo dije que quería en aquella época. Yo jamás me quería meter a un tema pues de esto, a lo que me metí, pero cuando conozco la propuesta y veo que está fundamentada en ciencia, porque mi formación, pues eso me provocó en mí, ¿no? Cuestionarme las cosas. Oye, ¿esto tiene un razonamiento lógico o simplemente es dogmático? Y cuando veo que es científico, que tiene fundamento, que tiene respaldo y que además me hace todo el sentido, yo dije, pues dejo Lean Manufacturing y me dedico a esto. Gracias, Rolando. ¿Alguien más que levante la mano? O veo algunos comentarios. A lo mejor aquí le paramos, Yuri, la grabación.